Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado octavo del área de ciencias naturales que tiene que ver con la fecundación. Como ustedes todos saben, la fecundación básicamente es el proceso que da origen a todos los seres vivos. Es la parte en donde el óvulo de la mujer se une con el espermatozoide del hombre para dar origen a un ser humano. Bueno, obviamente este proceso de fecundación no se lleva a cabo solamente en los seres humanos, sino en muchos seres vivos que son sexuales. En los seres vivos que son asexuales no se lleva a cabo, y en los seres vivos que ocurre otro tipo de reproducción, la fecundación es diferente a la de los seres humanos. Pero el día de hoy vamos a ver única y exclusivamente la fecundación en los seres humanos. ¿Listo? Y para eso tenemos la siguiente pregunta. Y nos dice así: Sara y Mariana son gemelas idénticas. Esto sucedió porque A. La madre produjo dos óvulos y estos fueron fecundados al mismo tiempo. B. Dos espermatozoides entraron al mismo óvulo y por eso nacieron las dos niñas iguales. C. El óvulo fecundado de la madre se dividió en dos, desarrollando dos bebés. O D. El óvulo fecundado se unió con la placenta y así se generaron las dos bebés. Bueno, entonces vamos a mirar primero que todo cómo se lleva a cabo la fecundación. Entonces, acá nosotros sabemos que el sistema reproductor femenino produce óvulos, ¿cierto? Que los óvulos básicamente son las células sexuales de las mujeres. Este óvulo desciende cada mes al útero para ser fecundado, y si no es fecundado produce lo que nosotros conocemos como la menstruación, que la menstruación es todo el óvulo más todos los tejidos que preparó el útero para la fecundación, pero como no hubo fecundación, pues todo eso tiene que salir del cuerpo como un desecho. Y básicamente la célula sexual masculina es el espermatozoide. Bien, espermatozoide. Muy bien. Y pues ustedes ya saben cómo es. Básicamente tiene una cabecita y tiene aquí un flagelo con el cual se mueve. Disculparán mis dibujos, pero pues no soy muy buena dibujante. Entonces tenemos el óvulo y el espermatozoide. Y como les decía, básicamente mes a mes se produce el descenso del óvulo al útero para que pues se produzca la fecundación, porque el espermatozoide llega básicamente al útero. Entonces acá tenemos el útero, pongámoslo así, y el óvulo se coloca acá para ser fecundado. ¿El óvulo de dónde viene? Pues viene del ovario y básicamente se mueve a través de la trompa de falopio para llegar aquí al útero. Bueno, entonces en el útero se coloca esperando la fecundación, y como les decía, si no hay fecundación, pues se lleva a cabo la menstruación, y si hay fecundación, pues no habría menstruación porque se empieza a desarrollar un nuevo feto. Entonces el espermatozoide llega acá, produce la fecundación. Después de esa fecundación, días después, esa célula básicamente va a empezar a dividirse. Primero se divide en dos, luego se divide en cuatro y así sucesivamente. Entonces se produce una división de esa célula después de que es fecundada. ¿Listo? Esa es una división normal porque pues ustedes saben que nosotros estamos conformados de muchas células, así que a partir de esa célula, de ese óvulo fecundado por el espermatozoide, pues se tienen que crear muchísimas células para que básicamente podamos tener todas las células que necesitan nuestros tejidos y finalmente nuestro cuerpo, para que se cumplan todas las funciones que nuestro cuerpo debe cumplir. ¿Listo? Entonces eso sería lo que pasaría en una fecundación normal, una fecundación de solo una persona. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando hay gemelos y mellizos, porque entonces tenemos nosotros, digamos que aquí tenemos el óvulo fecundado, o el óvulo está aquí esperando la fecundación, pongámoslo mejor así. Entonces, cuando el óvulo es fecundado por un solo espermatozoide, pero después de la fecundación se produce una división de esa célula fecundada en dos gametos, en dos, digamos, células que pueden dar origen a dos seres vivos, perdón. Ahí tenemos lo que se llaman los gemelos idénticos. Entonces, en este caso,
cuando yo tengo un gemelo idéntico es porque la célula fue fecundada, o sea, un solo óvulo fue fecundado por un solo espermatozoide y después de que esa célula o ese óvulo fecundado estuviese así, se dividió en dos gametos o en dos fetos diferentes. Entonces es el mismo óvulo, el mismo espermatozoide dio origen a dos individuos. Por eso es que son idénticos, porque básicamente tienen casi que la misma secuencia de ADN. Mientras que si yo tengo aquí un óvulo que fue fecundado por dos espermatozoides, pues yo voy a tener lo que yo consideraría como mellizos o gemelos no idénticos. Vamos a colocarla aquí como gemelos no idénticos. Bien, entonces si yo tengo un solo óvulo pero fue fecundado por dos espermatozoides, pues aquí puede que dé origen a dos seres, pero estos seres van a ser diferentes porque uno va a tener la parte de este material genético de este espermatozoide y el otro va a tener este de acá. Ahora, vamos a pintarlo por acá. Si yo tengo un óvulo y resulta que por alguna casualidad descendió otro óvulo al útero, pues ¿qué va a pasar? Este óvulo puede ser fecundado por un espermatozoide y este otro puede ser fecundado por otro espermatozoide. ¿Qué va a pasar? Estos dos van a ser fecundados y cada uno, este con este va a dar origen a un ser humano y este con este va a dar origen a otro ser humano, van a crecer al mismo tiempo dentro del útero, pero no son idénticos. Ellos son mellizos también. ¿Por qué? Porque crecieron y nacieron al mismo tiempo, pero ellos no son genéticamente idénticos, ¿listo? O sea, y no lucen, muchos de ellos ni siquiera lucen iguales. Tienen características similares como cualquier par de hermanos, pero no son idénticos como si pasa con los gemelos idénticos, ¿listo? Entonces, perdón el desorden acá, pero los gemelos idénticos básicamente son estos de acá. Los que tenemos solo un óvulo siendo fecundado por solo un espermatozoide y después de la fecundación se produce una división en dos gametos o dos óvulos básicamente que son capaces de producir cada uno un ser humano idéntico al otro. Entonces vamos a ver dentro de las respuestas cuál tenemos. Sin embargo aquí para ver un poco la división pongámosla así para que nos sea un poco diferente y esta de acá para que no nos confundamos. Bien. Entonces vamos a la pregunta nuevamente. Entonces, la pregunta nos dice que Sara y Mariana son gemelas idénticas. Entonces, miremos si la A es correcta. Nos dice que la madre produjo dos óvulos y estos fueron fecundados al mismo tiempo. ¿Qué pasa si la madre produjo dos óvulos y fueron fecundados al mismo tiempo? Tendríamos mellizos, no gemelos idénticos. Así que esta no sería la respuesta correcta. La D me dice, dos espermatozoides entraron al mismo óvulo y por eso nacieron las dos niñas iguales. Vamos a ver qué nos dice acá, miren. Tenemos dos espermatozoides que fecundaron el mismo óvulo y tendríamos gemelos, pero no idénticos. Entonces esta no sería tampoco la respuesta. La C me dice, el óvulo fecundado de la madre se dividió en dos desarrollando dos bebés. Eso sí tiene razón porque me dice el óvulo fecundado, o sea, ya después de que un solo espermatozoide fecundó un solo óvulo, este óvulo se dividió en dos y desarrolló dos bebés idénticos. ¿Qué es lo que veíamos acá? Miren, tenemos un solo óvulo con un solo espermatozoide siendo fecundado y después de eso se divide en dos, dando origen a dos bebés. Entonces la C sería la respuesta, pero miremos la D. Me dice el óvulo fecundado se unió con la placenta y ahí se generaron los dos bebés. Empezando que en el inicio, cuando el óvulo es fecundado, ni siquiera tenemos placenta. La placenta se forma después. Así que esto no tiene sentido. Bueno, entonces la respuesta es la C.
Listo chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.